¿Podría usted hablarme del profesor Nae Ionescu? Otra gran personalidad, quizá la más controvertida del periodo de entreguerras, que marcó a los hombres de su generación. ¿Cómo era? ¿Durante cuánto tiempo asistió usted a sus clases en la Facultad de Filosofía? Fui alumno suyo durante varios años y lo conocí personalmente. Me di cuenta bastante pronto de que no era realmente culto. Su formación intelectual tenía bastantes lagunas. Sus conocimientos no eran muy extensos tampoco. Había leído mucho en su juventud, en Alemania, y sus clases se apoyaban sobre todo en lo que almacenó en la memoria entonces. Sin embargo, el hombre tenía un encanto extraordinario. Nae Ionescu era un gran seductor. Lo más interesante era que solo preparaba sus clases a medias. Por otro lado, dirigía un diario, y eso no le dejaba casi tiempo libre, y por tanto improvisaba mucho. Por ello, en clase se veía obligado a hacer un enorme esfuerzo intelectual y nosotros teníamos la oportunidad de asistir en directo a la elaboración misma de su pensamiento. Este esfuerzo conseguía transmitírnoslo, de tal forma que la tensión actuaba de forma recíproca. Penetrábamos con él en el interior de un problema y avanzábamos juntos. Hay muy pocos profesores como él. Conseguía crear una intimidad de pensamiento. Venía de la redacción, escribía muchos artículos de prensa y sin transición. Se enfrentaba a un problema metafísico o religioso. Con mucha frecuencia nos consultaba sobre el tema que podíamos tratar en la siguiente clase. Un día, creo que fui yo quien le sugirió la idea, se puso a disertar sobre los ángeles. Al final de la clase me llevó aparte y me dijo: ¿sabes en qué no he parado de pensar mientras os hablaba de los ángeles? En si debía aceptar o no el puesto de jefe de policía. Nae Ionescu había hecho campaña a favor del regreso a Rumanía del rey Carol II. Y una vez restablecido en el trono, inmediatamente le ofreció el cargo de ministro del Interior. ¿Establecía Nae Ionescu puentes entre la filosofía y la política, o eran para él dos cosas completamente separadas? Se trataba de dos cosas más bien separadas. Tenía un lado aventurero, le gustaban las cuestiones candentes, en él se personificaban todas las contradicciones balcánicas. En aquella época escribí un artículo sobre él en la revista Vremea, que no fue muy de su agrado. En el artículo, yo explicaba que con su nivel de inteligencia y de lucidez era imposible identificarse o adherirse a cualquier causa. Para un personaje tan sutil, la vida era un juego demasiado complejo, que no podía simplificarse o reducirse bajo el sistema de una sola idea. ¿Ejercieron las opciones políticas del profesor una influencia directa sobre sus alumnos, sobre ustedes? Sí, sin lugar a dudas, sobre todo en Mircea Eliade. Así es como pasó todo. En un principio Nae Ionescu era el personaje más influyente después del rey, pero en un momento determinado, ignoro exactamente por qué razón, rompieron. Desde ese momento, Nae Ionescu solo tuvo una idea en la cabeza: vengarse. Así fue como empezó a apoyar a la Guardia de Hierro. La naturaleza de su compromiso era más personal que política. Pero si bien el verdadero móvil de su actuación política era la venganza, lo cierto es que no se arrastró en su aventura personal. Socavar la autoridad del rey se había convertido en su única preocupación y esta idea lo perdió. Finalmente pudo más que él. Era su lado aventurero lo que más me fascinaba. Por una parte era un filósofo, por otra parte un gran seductor. Lleno de encanto, un hombre de mundo, un mujeriego, amante de la buena mesa, gastaba importantes cantidades de dinero. ¿De dónde lo sacaba? Nunca lo supimos realmente. De lo que no cabe duda es de que no tenía demasiados escrúpulos. Cojo el dinero allí donde lo encuentro, me confesó un día. Y en otra ocasión, no me atrevería a decir que me financia un santo. Había algo de griego en él. En el fondo no creía en nada. Era el representante típico de una civilización en decadencia, que cultivaba el encanto y la sutileza en un país profundamente devastado por el primitivismo. Indiscutiblemente era un personaje. Comparados con él, los otros profesores de la facultad parecían ingenuos campesinos. Sea como sea, Eliade se equivocó completamente al tomarlo como ejemplo en el plano moral, porque Nae Ionescu no era un punto de referencia, una institución, una autoridad, sino, como ya le he dicho, un aventurero. Yo creo que Eliade no le comprendió, se comportaba constantemente como un discípulo. Señor profesor, ¿acaso no era natural, puesto que Eliade era su adjunto? Nae Ionescu no estaba autorizado a tener un adjunto, ya que no tenía el título de catedrático, no era doctor. Pretendía haber defendido su tesis en Alemania, pero nadie había visto nunca su título. De todas formas, es algo que carece de importancia. En Alemania incluso los porteros tenían el doctorado. De lo que no cabe duda
es de que todos sus colegas lo detestaban. ¿A causa de la popularidad de que gozaba entre los estudiantes? Probablemente. Además, tenía una personalidad muy poco habitual en el mundo académico. Nae Ionescu era un personaje no universitario por excelencia. ¿Asistían muchos estudiantes a sus clases? Sí, el aula estaba hasta los topes, pero él no venía siempre, mejor dicho, venía muy de vez en cuando. Un día nos dijo: quizás os preguntéis por qué no vengo a clase con regularidad. Pues bien, es muy sencillo, cuando no tengo nada que deciros, no vengo. ¿Era un buen orador? No, todo lo contrario, no tenía nada de orador, era muy directo, y era eso lo que le daba encanto. Habría podido dar sus clases en un café. ¿Debo interpretar que, a diferencia de Eliade, usted mantenía una cierta distancia con Nae Ionescu? Sí, una distancia enorme. De hecho, él se dio perfecta cuenta de que yo no formaba parte del coro de sus admiradores incondicionales. Mi artículo de Vremea era un elogio pérfido de su persona. ¿Y cuál era la actitud de Constantin Noica respecto a Nae Ionescu? ¿Qué lugar ocupaba entre su mirada distante y la devoción de Eliade? Nae Ionescu no podía soportar a Noica, incluso llegó a no aceptarlo en alguno de sus seminarios más confidenciales. Le decía: no, tú no vengas mañana. ¿Pero por qué? No lo comprendo. Los dos eran griegos, pero Nae Ionescu era griego. ¿Cómo explicarlo? Era balcánico, vaya. Me dijeron que era turco, pero bueno, ya no lo sé. En todo caso, la cosa no funcionó en absoluto entre ellos. Nae Ionescu no lo tragaba. Pero no es cierto que Noica admiraba a Nae Ionescu. Cuando murió le escribió a usted una carta, usted ya vivía entonces en París, en la que expresaba de forma patética el impacto que le había producido la muerte del profesor. La carta terminaba con estas palabras: porque tú tampoco sabes hasta qué punto sufres. Sin duda Noica nunca se dio cuenta de que lo sacaba de quicio. Ese tono que caracteriza su manera de filosofar. Usted mismo, al igual que Eliade y Noica, han introducido en la filosofía romana una forma de escribir no académica, directa, visceral. Ese tono personal, preocupado por la autenticidad. ¿No fue Nae Ionescu quien se lo transmitió? En cierta manera es posible, sí. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo considera usted su influencia beneficiosa o nefasta, o ambas cosas a la vez? Beneficiosa, en tanto que aportaba un tono nuevo a la enseñanza universitaria. Me resulta imposible imaginar la Facultad de Filosofía de Bucarest sin él. Si él no hubiera existido, la recordaría como una institución estúpida. En cualquier caso, Nae Ionescu fue una aparición totalmente única en la universidad.